Hoy nos espera un encuentro muy especial. Un encuentro que ojalá nos pueda servir a nosotros tanto como le sirvió al protagonista de esta historia. Vamos a estar estudiando hoy lo que se registra en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Yo solo voy a compartir algunos versículos salpicados de esta historia. Ustedes léanla con tranquilidad después en sus casas para poder aprender y sacar sus propias conclusiones de esta historia. Vamos a aprender hoy que no todas las personas son iguales, que no hay que estar poniendo cartelitos. Recuerdan que en el video anterior vimos como los líderes religiosos rechazaron de plano a Jesús cuando él expulsó del templo a los cambistas y todos huyeron de su presencia. Y a veces cuando pensamos en esa historia creemos que todos los dirigentes eran malas personas que rechazaban a Dios, pero no es así. En todas partes siempre hay verdaderos seguidores de Dios que a veces no han terminado de encontrar todavía el camino. Más adelante Jesús explicaría esto con la parábola del buen pastor, diciendo que él tiene muchas ovejas que no están en su redil, pero que les conviene traerlas para que formen parte de él. En esta oportunidad vamos a encontrarnos con un personaje que dice el versículo 1 que había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. ¿Saben? Nicodemo estaba en el más alto rango de liderazgo en ese grupo selecto que se llamaba el Sanedrín, donde estaban los máximos dirigentes religiosos de la nación, de los que rechazaron de plano a Jesús en el video que vimos antes, pero no fue así el caso de Nicodemo, quien fue testigo y observó todo lo que pasó, pero en él produjo algo distinto. Lo que pasó no produjo un rechazo, más bien fue el cumplimiento de un sueño, porque a él le molestaba todo lo que veía. Él entendía que no podía ser que pase lo que estaba pasando y que la gente venga a las fiestas y se vaya tan vacía como antes de venir, o peor aún. Y eso de los negociados que se hacían y demás, todo hacía mucho ruido en su mente, pero ¿cómo luchar contra semejante situación tan instalada? Y sin embargo, el día que ocurrió lo que vimos en el video anterior, él vio que de repente a un desconocido, un don nadie, puso la casa en orden. En un rato expulsó todo ese comercio que había y pudo hacer lo que él siempre soñó. ¿Quién era este hombre? Entonces ahí comienza la historia de hoy, cuando dice que fue de noche a visitar a Jesús. Claro, saben ustedes que fue de noche a visitarlo porque tenía vergüenza de ir a verlo de día. Vergüenza porque aunque había sido impactado por la obra de Jesús, la verdad es que era rechazado por todos sus pares, por todos sus iguales, ¿no? Y entonces ir a verlo a Jesús, él sabía, iba a ser muy mal visto por todos sus conocidos. Entonces cuando llegó, más allá de que fue de noche, escondiéndose, él fue porque necesitaba verlo, ¿saben? Era una de esas personas que cuando llegaba la noche, se acostaba a dormir en su cama, se ponía a pensar, ¿qué es lo que está pasando con mi vida, no? Soy un líder religioso, toda la gente me escucha y dice lo bueno que soy, y muchos me admiran y quisieran ser como yo soy, y sin embargo, cuando puedo pensar en la tranquilidad del descanso, mi conclusión es que no entiendo qué es lo que me pasa, porque siento dentro de mí un vacío tremendo y me siento perdido, ¿no? Esta gran angustia estaba viviendo él, este gran líder, este tan admirado líder, este tan buena persona como líder que era, estaba viviendo esta situación. Cuando vio lo que pasó, entonces dijo, este hombre puede tener algo que tal vez dé la respuesta a mi gran duda, a mi gran problema, ¿no? Y así es que se acercó y le dijo, maestro, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Lo llama maestro, qué lindo, ¿no? Porque lo trata de igual a igual. Él era un maestro y lo llama a Jesús también maestro. No a cualquiera le diría maestro Nicodemo, les aseguro. Pero
aunque él quiere presentarse así en una forma tan diplomáticamente correcta a Jesús, Jesús cuando lo mira a Nicodemo va de una al fondo de la cuestión, va de una a hablarle al problema que él tiene en el fondo de su corazón. Por eso es que lo que Jesús dice pareciera no tener que ver con lo que está diciendo Nicodemo, pero en realidad simplemente abrevia pasos y va al fondo del asunto y le dice: Nicodemo, de verdad te aseguro que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fue al fondo del asunto. Le estaba diciendo en realidad: Nicodemo, vos veniste porque tenés un problema. ¿Sabés cómo se arregla ese problema? Naciendo de nuevo. Porque si no nacés de nuevo, es imposible que puedas ver el reino de Dios. Qué loco, ¿no? Con qué profundidad fue al fondo del asunto de una con este maestro. Como ustedes ven en el versículo 4, Nicodemo no entendió, se descolocó frente a esta situación o no quiso entender. Porque dijo: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Se hizo el que no entendió. Claro, le esquivó al bulto porque Nicodemo sabía lo que le estaba diciendo Jesús, solo que no quería entender. ¿Cómo se atrevía este Jesús a decirle a él, maestro y líder judío, que necesitaba volver a nacer? ¿Cómo se atrevía él a decirle que estaba todo mal con su vida y que la única solución era que él nazca de vuelta? ¿Cómo se atrevía? Entonces Jesús le dijo: mira, yo te aseguro que quien no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Básicamente le estaba diciendo: mira, Nicodemo, vos no pudiste elegir tu mamá, tu papá, no pudiste elegir tu familia, pero una cosa podés elegir, y lo que podés elegir es nacer de nuevo en el reino de Dios. Y eso es lo que vos estás necesitando, más allá de que lo entiendas o no lo entiendas. Y Nicodemo insiste nuevamente, se resiste a la profundidad del mensaje de Jesús y le dice: ¿cómo es posible que esto pase, Señor? O sea, él quería entender algo que no se puede entender, ¿sabes? Por eso Jesús se lo había explicado de una manera tan particular, ¿no? Que el viento sopla de donde quiere, lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que es nacido del Espíritu Santo. Lo que le estaba explicando a Nicodemo Jesús con las palabras que le había dicho era que en realidad esto no es algo que se puede ver ni entender, pero no por eso lo vamos a negar, porque es real, absolutamente real. Y después de ir tan profundo con Nicodemo en esta explicación de cuál era su problema y lo que él necesitaba, Nicodemo reaccionó como la mayoría o como muchas de las personas reaccionan, ¿no? En primera instancia se rehusó a aceptar las palabras de Jesús, aunque no las negó, por supuesto, y quedó profundamente impactado por ellas y pensando en lo que esto significaría, ¿no? El Espíritu Santo quedó dando vueltas con esta idea en la mente de Nicodemo, aunque pareció, reconozco, que no había aceptado y que había rechazado el mensaje de Jesús. Pero esto no es lo que pasó en realidad. El Espíritu Santo trabaja en las personas y todas las personas tenemos nuestro tiempo. No es que llega el mensaje, escuchamos la verdad y la aceptamos o no la aceptamos tan así como así. No, las personas tenemos nuestros tiempos. Dios sabe de estas cosas y es paciente y misericordioso con nosotros. Y le da una explicación después Jesús a Nicodemo que le empezó a descorrer el velo de su entendimiento para que pueda comprender algo y le dijo: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Esto no lo entendió Nicodemo en esta oportunidad, pero lo entendería cuando vio al Hijo del Hombre colgando de la cruz. Recordó estas palabras que le dijo, que el Hijo del Hombre debía ser levantado. Siguió diciéndole: para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Jesús era la solución para lo que él estaba buscando. Y el versículo 16 es el más famoso y conocido versículo entre los cristianos. Para algunos es la Biblia resumida en un solo versículo, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claramente Dios no discrimina en el don precioso de la vida de Jesús.
Él dio a su Hijo único, o sea, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para todo el mundo. Pero este versículo también nos dice que no todo el mundo sería beneficiado por este sacrificio, sino todo aquel que en Él cree, porque aquel que en Él cree, éste tiene vida eterna. Cree, no hace falta entenderlo todo, hace falta creer y confiar en Él, hace falta seguir sus pasos, seguir sus caminos, entendamos o no entendamos, lo importante es seguirlo. Y continuó diciendo que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué lindo mensaje de parte de Dios, ¿no? Porque muchas veces creemos que Dios es un Dios juzgador que está observando y mirando a las personas y tomando nota de sus acciones buenas o malas para juzgarlo el día del juicio. Y en realidad lo que encontramos acá es que Jesús, Dios, la Trinidad completa, está asociada en este plan de salvación para que vos y yo no nos perdamos, sino que podamos tener vida eterna. Lo que pasa es que, como dice el versículo 19, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas. La luz de Dios ilumina a todas las personas, por igual. Entonces, ¿por qué no todos serán salvos? Claramente por la reacción que cada uno de ellos tenga a la luz. La luz solamente nos muestra la verdad, solamente nos muestra lo que realmente hay. Cuando estamos en oscuridad no entendemos, no vemos y podemos equivocarnos claramente porque no sabemos, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Pero cuando la luz viene, cuando Dios nos muestra, cada uno entiende que debe tomar una decisión y cada uno ve como para poder decidir. Y no decidir a tientas o a ciegas, sino decidir en base a lo que ve, a lo que entiende, a lo que está ahora delante de sus ojos. Por eso quiero dejarte, al cerrar este tema, en tus manos lo que Jesús dejó en las manos de Nicodemo. La decisión de elegir qué es lo que vas a hacer con tu vida. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que empieces otra vez. Es necesario que dejes ser el que sos. Pero ¿cómo? Yo, Jesús, habrá dicho Nicodemo, que soy líder religioso de los principales maestros. No importa. No importa que te creas buena persona. No importa que seas hijo de buena familia o que tu familia sea un desastre. No es importante lo que está para atrás en la historia de la salvación. Para que comience la historia de la salvación en tu vida, lo que hace falta es que elijas entender. No digo entender, quizás debería decir aceptar lo que Jesús dijo, que necesitas empezar de nuevo, necesitas entregarle tu vida a Jesús y permitirle que Él haga en vos lo que Él desea, que Él cumpla en vos su voluntad. ¿Cómo se hace para nacer de nuevo? El bautismo es la manera que eligió Jesús, es la manera que Él nos expresó, que con ese símbolo de ser sepultado en el agua, lo que decimos es, renuncio a lo que había sido hasta el día de hoy. Y cuando somos levantados del agua, lo que estamos diciendo es, a partir de ahora, una nueva vida hay acá, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿No te gustaría participar de esta experiencia también? Que Dios te bendiga. Esa es la invitación que Jesús te está dejando hoy.